A ver, un segundito ya. Permítanme entrar a Classroom. Les voy a explicar cómo funciona, bueno, los documentos que hay ahí, ¿no? Qué es lo que deben hacer y todo eso. Entonces, estamos aquí en Classroom. A ver, ¿dónde está esto? Aquí. Y aquí son 9 clases, ¿no? En promedio, la clase dura hora y media por ahí. Así que son más o menos más de 15 horas por ahí, ¿no? De video. Entonces, aquí hay modelos de examen de semestres anteriores, pero eso fue cuando era virtual, ¿no? O sea, el docente no pasaba las clases por Zoom, era todo por celular. Así que no tomen en cuenta mucho estos exámenes, ¿no? Porque igual puede servirles, ¿no? Más enfóquense en los exámenes del semestre pasado, que ahí los tomó presenciales, los exámenes, ¿ya? Y bueno, aquí está el apunte en PDF y los videos, ¿no? ¿Ok? Yo les recomiendo que para que no pierdan mucho tiempo, vayan viendo los apuntes, si es que le entienden a los apuntes, entonces ya, a ver, ya, si le entienden a los apuntes, entonces no es necesario que vayan al video, ¿no? ¿Ok? Entonces aquí están todas las definiciones, algunos ejemplos, todo eso, aquí lo expliqué con detalle, ¿ya? Así que sería bueno que le den una repasadita a todo esto para que ahorremos tiempo, ¿no? Así que el día de hoy vamos a ver su práctico, ¿ya? Y espero que se entienda lo que voy a hacer. Bien. Entonces, a ver. Empezamos entonces con lo primero. Voy a grabar. Recording in progress. Muy bien. La primera pregunta de su práctico, bueno, al parecer tiene varias partes, ¿no? Porque aquí me dice parte 1. Coloquemos primeramente resolución del práctico 1. Parte 1. Bien, entonces en el primero, la primera pregunta me dice que, bueno, que señale la diferencia entre identidad y ecuación, ¿no? Entonces voy a copiar y pegar esa pregunta. Espérenme un segundito. Y la vamos a responder, ¿ya? Ahí está. Que señale la diferencia entre una identidad y una ecuación. Entonces, hagamos un ejemplo, ¿ya? A ver, en identidad, pues sabemos, ¿no? Las identidades trigonométricas, ¿no? A ver, el seno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de alfa es igual a 1, ¿ya? Eso sabemos que es una identidad. Y una ecuación, pues, algo sencillo. Por ejemplo, x menos 1 es igual a 0. Supongamos, esta es una ecuación, ¿ya? Entonces, sabemos aquí que una identidad, ¿ya? Es válida para cualquier valor en este caso, del ángulo alfa, ¿no? Por ejemplo, si yo aquí escribo o digo que alfa vale 1, por ejemplo, coloquémosle 2 grados, ¿no? Entonces colocamos acá seno al cuadrado de 2 grados más el coseno al cuadrado de 2 grados y esto debe darme 1. O también, por ejemplo, si alfa vale 90, ¿no? Seno al cuadrado de 90 grados más el coseno al cuadrado de 90 grados también me da 1, ¿ya? Porque esto es 0, ¿no? Es obvio. Al igual que, por ejemplo, estoy con este ángulo, ¿ya? Más el coseno de 45 grados. Esto igual debe darme 1. ¿A dónde quiero llegar? Es que para cualquier valor en este caso, la variable alfa, ¿ya? Se cumple esta expresión, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una identidad y una ecuación? Pues bueno, en una ecuación solamente se cumple para un cierto valor, en este caso para 1 se cumple esto de acá, ¿no? ¿Sí? Se cumple cuando x vale 1, esto se vuelve 0, ¿no? Entonces la diferencia entre una identidad y una ecuación es que la identidad está
o bueno, se cumple para cualquier valor de la variable, en cambio una ecuación se cumple para ciertos valores específicos de la variable. ¿Ok? Entonces ustedes ya lo escriben. Bien. Vamos ahora con la pregunta número 2. Me indica lo siguiente, ¿no? La pregunta 2. La expresión x más seno de x igual a 0. ¿Es una ecuación o es una identidad? Y me preguntan ¿por qué? Entonces escribámosla, a ver, x más el seno de x. ¿Esto se cumplirá para cualquier valor de x? Es la pregunta, ¿no? Probemos a ver, suponiendo que x vale 1, o bueno, caso este, si x vale, por decir, 90, ¿no? ¿Ya? Entonces, si x vale, bueno, como aquí estoy con x afuera, estoy obligado a trabajar en radianes, ¿ya? No en grados, ¿no? ¿Qué sería entonces? Si x es igual a pi medios, veamos si esto se cumple, ¿no? A ver, pi medios más el seno de pi medios, y esto de acá es igual a 0. No, no, ¿eh? Por lo tanto, no es una identidad. Automáticamente no es una identidad, porque ya probé con un número cualquiera y obviamente que no se cumple, ¿no? Esa igualdad, ¿ok? Por lo tanto, no es una identidad. Bien, y como no es una identidad, es una ecuación, ¿ok? Entonces colocamos aquí, es una ecuación. ¿Por qué no es una identidad? Porque, bueno, ya probamos con un numerito y como no cumple, automáticamente no puede ser una identidad, porque la identidad está, bueno, se cumple para cualquier valor de la variable, ¿no? En este caso probamos con 1 y no funcionó, así que no es una identidad. Muy bien. Vamos entonces con... A ver, ¿hasta aquí todo claro? Se da una pregunta acerca de lo de radianes. Si fuera seno de x, ¿se trabajaría sin radianes? ¿Cómo? A ver, otra vez, por favor. Lo que digo sobre que, porque es el más x, trabajó con radianes. Claro, es que vos debes saber que, por decir, a ver, el seno de x, ¿no ves? Aquí vos podés trabajarlo o bien en radianes o bien en grados, ¿no ves? ¿Ok? Pero si vos le sumás aquí algo, porque, a ver, vos sabés, ¿no ves? Que la respuesta de esto puede darte o bien grados o bien radianes, ¿no ves? Pero como estamos trabajando en cálculo, ¿ya? Si tu variable está aquí, justamente dentro del argumento de una función trigonométrica, debes trabajar con radianes, ¿ya? Si tu variable está acá, ¿no? Eso es en cálculo. ¿Ok? Aquí yo le expliqué con grados porque, bueno, pues, no tenía la variable afuera, ¿no? Y es más cómodo así trabajarlo de esta forma, ¿ya? ¿Ok? En este caso está la variable afuera, así que, bueno, debo trabajarlo en radianes. ¿Ok? Ya. Entonces, hasta aquí no hay preguntas, supongo. ¿Sí? ¿Continúo? ¿Puedes repetir la segunda, por favor? Es que se me fue el internet. Claro. Dice, la expresión x más seno de x igual a 0. Me pregunta si es una ecuación o una identidad y por qué. Bueno, vamos a probar si es una identidad primero, ¿no? Ustedes saben que una identidad, como les expliqué al comienzo, debe cumplirse para cualquier valor de la variable, ¿no? En este caso yo probé con pi medios y no dio 0, ¿no? Por lo tanto, automáticamente esto no es una identidad porque no se cumple para un valor y peor para los demás, digamos. ¿Ok? Entonces, para ver si una expresión es una identidad, es suficiente comprobar con un número y si no se cumple, entonces no es una identidad, ¿no? Ahora aquí, obviamente que es una ecuación, ¿no? ¿Ya? Porque si no es una identidad, entonces es una ecuación. Ya, bueno, aquí me pregunta por qué, ¿no? Bueno, es una ecuación porque la expresión se cumple para ciertos
valores de X. Si esa expresión, reitero, se cumpliría para todos los valores de X, entonces sería una identidad. Ya, pero como se cumple para ciertos valores de X, entonces es una ecuación. ¿Ok? Vamos entonces con la siguiente. A ver. Pregunta, de 2 ejemplos de una ecuación diferencial ordinaria y 2 de una ecuación diferencial en derivadas parciales, ¿no? Bueno, una ecuación diferencial ordinaria, ¿ya? Es aquella que contiene derivadas con respecto a una variable, ¿no? Por ejemplo, es una expresión que se escribe así, ¿no? Derivada enésima de y, derivada de n-1, hasta que tenga una derivada de primer orden, luego la variable dependiente y la variable independiente, ¿no? Cualquier función de esta forma, o si quieren escríbanlo de forma más rigurosa, cualquier expresión que tenga esta forma, o sea, cualquier función de esta forma, que es lo mismo que decir esta otra, es una ecuación diferencial. ¿Ya? Este es uno. Donde esta parte de aquí representa las derivadas, ¿ya? Y aquí yo tendría justamente a la variable independiente. ¿Ok? Y bueno, entonces aquí tengo solamente una variable, ¿no? Y sus respectivas derivadas. Entonces una ecuación diferencial ordinaria se escribe de esta forma. O sea, debo tener derivadas de la variable, esta es la variable dependiente con respecto a la variable independiente, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo la derivada de y con respecto a x más 1 igual a 0, esta es una ecuación diferencial. Ya si yo tengo la derivada de segundo orden de y con respecto a x más 4 de y de x más 1, esa es una ecuación diferencial ordinaria, ¿no? Porque estoy derivando solamente con respecto a una variable. O sea, estoy diciendo que y es una... Bueno, está en una dependencia únicamente con x, ¿no? Y nada más. ¿Ok? Ahora una ecuación diferencial en derivadas parciales, ¿ya? Se escribe de esta forma, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tendría... Bueno, aquí inclusive hay una notación que es un poco más complicada, ¿ya? Por ejemplo, puedo trabajar con x y y, con las derivadas, con respecto, bueno, x, y, luego con u, luego con las derivadas de u, ya sea de primer orden, de segundo orden, hasta una derivada de u con respecto, bueno, de orden n, ¿no? Ya, y esto igual a 0. Segundo, voy a colocar aquí punto suspensivo, ¿ya? ¿Ya? En donde la derivada de u me indica todas las derivadas de primer orden. Por ejemplo, la derivada de u con respecto a x, la derivada de u con respecto a y, ¿no? En este caso, u para mí es una variable dependiente que depende de x y de y. ¿Ok? Entonces, donde ustedes vean derivadas parciales, para traducirlo, donde ustedes vean derivadas parciales, ya esa es una ecuación diferencial en derivadas parciales. Y para que sea una ecuación diferencial en derivadas parciales, la variable dependiente debe depender de 2 o más variables. En este caso depende de 2, ¿no? Pero puede ser que, por ejemplo, yo me invente una función y, ¿ya? Que dependa, digamos, de x, y, z. Entonces igual, ¿no? Aquí doy como un ejemplo la derivada parcial de y con respecto a x, más derivada parcial de segundo orden de y con respecto a y, más, si quiero escribo algo o si quiero lo dejo ahí porque yo ya sé que y depende de 3 variables y ahí sería una ecuación diferencial en derivadas parciales, ¿no? Este es un ejemplo y otro ejemplo sería algo sencillo, ¿no? Derivada de tercer orden, si quieren, de y con respecto a z y esto lo igualan a 0, igual es una ecuación diferencial. ¿Ok?
¿Hasta aquí todo bien? Hacer una pregunta, no es necesario igualarlo a cero, ¿no? También puede ser a una función, ¿no? Claro, claro, aquí nomás lo pongo porque es lo más fácil, ¿no? Aquí pueden colocarle un número si quieren, un número, función, lo que sea, ¿no? Puede ser un 7, el 1, cualquier cosa. Bueno, si quieren de forma más general, pongan una función, ¿no? Esa función ya puede ser constante o no. Coloquen aquí, qué sé yo, f de x, y, pónganle acá f de y, como sea. ¿Listo? Listo. Pero esa función debe depender de cualquiera de estas variables, no así de esta, ¿no? Bien, sigamos. Entonces, en resumen, una ecuación diferencial ordinaria es aquella que contiene derivadas solamente con respecto a una variable, y una ecuación diferencial en derivadas parciales, la definición vaga es aquella que contiene derivadas parciales, ¿no? Aunque hay un contraejemplo que contradice esa definición, ¿no? Pero ustedes ya lo van a ver más adelante cuando estudien este tema aquí, ¿no? Lo que se ve en este curso es simplemente las ordinarias. Ya más adelante quizás lo vean, ¿no? En posgrado, qué sé yo, las ecuaciones que son en derivadas parciales, ¿no? Que son mucho más complicadas. Bien, entonces vamos aquí, dice, de dos ejemplos de ecuaciones diferenciales ordinarias, señalando su orden y grado. Ven, aquí ya me estoy separando de las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales y solamente tomo en cuenta las ordinarias, ¿no? Por eso que les expliqué antes. Entonces, vamos a ver un ejemplo, por decir, algo que se ve en circuitos eléctricos, puede ser la derivada del voltaje con respecto al tiempo, más 1 sobre RC, B igual una función de una fuente, pongámosle si quieren acá, E de T sobre RC, ¿no? ¿Ya? Entonces esta es una ecuación diferencial de primer orden y de primer grado. ¿Y cómo sé, digamos? Para eso, lo único que me interesa a mí es encontrar la derivada que tenga el mayor orden, ¿no? O sea, en este caso, la única derivada es esta, así que es fácil, ¿no? Entonces, esta derivada es de primer orden porque solamente derivé una vez la variable dependiente que es b, ¿no ve? Sí, en cualquier derivada, lo que ustedes encuentren arriba, lo que ustedes encuentren acá es la variable dependiente. Y lo que está abajito es la variable independiente. Ya, no siempre aquí está y y aquí x. Puede ser que en algunos casos sea conveniente colocar aquí x y aquí y. Ya, así que eso es variable. Entonces, en este caso, la única variable dependiente es b, ¿no? Por lo tanto, aquí derivé una vez, nada más, y es la única derivada que hay acá. Por lo tanto, es una derivada de primer orden. ¿Ok? Una vez ya haya definido el orden, ahora, en base a esto, define el grado. Aquí, como ya encerré esa derivada de mayor orden, me fijo si esto está elevado a algún exponente, ¿no? Entonces, esto de acá está elevado a 1, ¿no? Obviamente. Por lo tanto, yo digo que esta ecuación diferencial es de primer orden y de primer grado. Muy bien. Ahora vamos a complicar un poquito. Damos una derivada. Coloquemos aquí. Bueno, algo pasa con mi lápiz, creo que no quiere escribir.
Ya, bueno, entonces estábamos aquí. Salgamos al cuadrado. Ecuación diferencial, ok. Pero para eso hay que fijarnos en la derivada, ¿no? Que tenga mayor orden, ¿no? O sea, en la mayor derivada, ¿no? ¿Alguien puede decirme cuál es? Del medio. ¿Este? Sí, Es de aquí, ¿no? ¿Seguros? sí. ¿Por qué? A ver. Porque Sí, por el 9. por el orden. Mal. Muy mal, muy mal. No, está mal. A ver, no se olviden de esto, ¿ya? Es la primera. Yo tengo aquí derivada enésima de y con respecto a x, ¿ya? Y si esto lo elevo al cuadrado, no es lo mismo que tener esto, ¿no? Por si acaso. ¿Ya? Entonces, las derivadas no se aumentan elevándose al cuadrado, digamos, ¿no? ¿Ya? Sino que esto se mantiene así tal y como está. Entonces, la mayor derivada se encuentra aquí, pues, ¿no? Estoy derivando 100 veces y, aquí estoy derivando 99 veces y. Esto mejor lo acomodo un poco. Aquí voy a colocar 99. Aquí estoy derivando 2 veces y, ¿no ve? Entonces, para el orden, lo que me fijo es simplemente dónde está la mayor derivada, ¿no? Es esta. ¿Ok? Por lo tanto, me fijo cuántas veces he derivado 100 veces, ¿no? Entonces, aquí voy a colocar lo siguiente, ¿no? Es de grado 100, perdón, de orden 100, ¿no? Creo que se escribe cienavo, ¿no? Orden, y el grado sería, bueno, esto acá está elevado a 1, ¿no? Por lo tanto, aquí coloco y grado 1. Recuerden que las derivadas enésimas, o si ustedes derivan, por ejemplo, 100 veces, ¿ya? Y ya no se escribe con números romanos, o sea, se escribe, o sea, se puede, ¿no? Pero no se debe, ¿no? Por ejemplo, si aquí tengo derivada de orden 200, digamos, ¿ya? Esto se escribe siempre aquí con paréntesis, ¿ok? Ahí. Muy bien. Ya no con números romanos, ¿ok? Y bueno, pues ahí están los dos ejemplos que nos piden en este ejercicio. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. ¿Hasta aquí todo bien? Hola. Ya. Vamos entonces con el siguiente. Una pregunta. ¿El grado lo defino de acuerdo a lo que está elevado la y o al orden mayor? Al mayor orden, ¿no? No, o Sí. sea, la derivada, por ejemplo, esto de acá me indica cuántas veces estoy derivando. Recuerden la notación, ¿ya? Aquí el orden, o sea, cuántas veces estoy derivando la variable dependiente con respecto a x o a cualquier variable independiente, ¿no? Y aquí también colocan lo mismo, ¿ok? Al medio, no aquí. Ya luego esto se puede elevar, ¿no? A cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, espero que esto se haya entendido. Y no siempre puede estar así, puede ser también de esta manera, ¿no? Y derivado, cuando está con paréntesis, sí significa que estoy derivando n veces, ¿no? Por ejemplo, aquí pongo 110, ¿no? Esto sí significa que estoy derivando 110 veces, con paréntesis. Si esto lo coloco así nomás, sí significa que está elevado a este número. Si yo le pongo paréntesis, sí significa que estoy derivando esta cantidad de veces,
¿Ok? No se olviden eso. Ya. Ahora vamos con el segundo, bueno, el quinto ya. Señale el orden y el grado de las siguientes ecuaciones diferenciales ordinarias. De hecho, aquí está lo anterior, ¿no? Entonces, a ver, ¿alguien puede decirme cuál sería el orden de esta ecuación diferencial? De tercero, Orden nueve. noveno orden. Orden Grado 9, cinco. noveno. Exacto, noveno Nueve. orden. O también orden 9, ¿no? Pueden escribirlo al revés igual, orden 9. Y grado, 5. 5. quinto grado o grado 5, ¿no? También pueden colocarlo así, orden 9, grado 5. Listo. Bien, y aquí, L en, wow, este es romano, ¿no? L50, ¿no? Si mal no recuerdo, de primaria. Sí, ¿no? 54 creo que sería. Mi noche, tengo que repasar romanos ahora. Por dos. Entonces, se escribe así, wow. Este es 54, ¿no? Entonces, esta es una derivada de orden 50. Y C es 100, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí. Sí. Ah, estoy bien, entonces. Entonces, esto sería 6, sería 101. Wow, a repasar romanos. Bueno, entonces, aquí tengo una derivada de orden 101. Y recuerden, si está en romano, no hace falta colocar paréntesis. ¿Okay? En cambio, si fuera un número, ahí se coloca paréntesis. ¿Ya? Entonces, esto vale 54 y esto vale 101. ¿Cuál es el orden de la ecuación diferencial? 25. El orden. 101. C1. Bueno. Bueno, coloquémoslo aquí. Sí, ¿no? ¿Y el grado? 25. Muy bien, ¿no? Listo. Ahora vamos con lo siguiente. ¿Qué tiempo vamos? Ya vamos media hora. Encuentre la ecuación diferencial cuyas soluciones son las dadas a continuación. Ya. Para hallar una ecuación diferencial teniendo la solución, lo que se hace es eliminar constantes, ¿no? Entonces, para esto, debo eliminar constantes. Y una cosita, si yo tengo n constantes, tengo una ecuación diferencial de orden n, ¿no? A ver. Entonces, a simple vista, aquí yo tendré una ecuación diferencial de orden 1, una ecuación diferencial de orden 1, aquí también y aquí también, ¿no? Porque solamente tengo una constante. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿cómo se elimina la constante, no? Para eso, hacemos lo siguiente. ¿Ya? Primero, despejamos esa constante. Luego de despejar, derivamos. Obviamente que si hace falta, derivamos de forma implícita, ¿no? Ya. Y nada más. Así de simple. Porque al despejarse, dejamos solita la derivada de una constante 0, así que de esa forma eliminamos la constante, ¿no? Entonces vamos con el inciso A. Tengo c y al cuadrado más x al cuadrado igual a 1. Vamos a despejar c, ¿no? Entonces coloquemos aquí solución, antes que nada. Solución, despejando c, me va a quedar y al cuadrado igual a 1 menos x al cuadrado. Entonces aquí me va a quedar 1 menos x al cuadrado
entre y al cuadrado. ¿Ok? Una vez despejado, ahora vamos a derivar, ¿no? Colocamos entonces aquí, derivando, y como no tengo espacio, lo voy a hacer al lado. Aquí. Entonces, ¿cómo se deriva esto? Bueno, me doy cuenta que esta es una función. Esta parte de aquí tiene a las variables x y y, ¿no? O sea, es una función implícita, ¿no? ¿Cómo se deriva de forma implícita, no? Coloquemos aquí entonces derivación implícita. Sea f una función de esta forma, donde obviamente asumimos que y tiene una dependencia con x, o coloquémosle una otra función, ¿no? Con x. Por lo tanto, al derivar esto, ¿ya? Al derivar eso, me queda lo siguiente. Derivo toda esa expresión tal cual, ¿ya? Pero cuando yo me encuentre, cuando tenga que derivar y, simplemente coloco aquí la derivada de y, ¿no? ¿Ok? O sea, cuando yo tenga que derivar, por ejemplo, aplicando las reglas de la cadena, esto me queda así mejor, ¿ya? Aquí sería f' de xy, y aquí voy a colocar g de x derivado, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo único que quiero decir con esto es que cada vez que yo tenga que derivar a y, entonces lo único que hago es colocar y', ¿ya? Así de simple. Entonces, es un pequeño repaso, ¿no? Es algo que ustedes ya deben saber de cálculo 1. Entonces, al derivar, aquí me va a quedar simplemente el 0. Aquí sería derivada de un cociente, ¿no? Porque tanto esta expresión como esta otra dependen de x. Por lo tanto, la derivada del numerador aquí sería 0 menos 2 por x, ¿no? Multiplicado por el denominador sin derivar, ¿no? Que sería y al cuadrado. Y aquí vamos a restar todo esto menos el numerador sin derivar por el denominador derivado. Y como es y al cuadrado, o sea, es y, lo derivo tal cual, sería 2y, ¿no? Pero después multiplico por y', siempre que esté derivando la variable dependiente, ¿no? Todo esto lo divido entonces entre el denominador elevado al cuadrado, ¿no? Listo. Entonces ahora, así como está, parece algo complicado, ¿no? Pero bueno, esto se cumple para que esta expresión sea 0, como aquí me indica, pues se cumple si y solo si el numerador es 0, ¿no? O sea, si y solo si tengo esto, 2x y al cuadrado menos 1 menos x al cuadrado por 2y por y' igual a 0. Y aquí, reduciendo, me queda menos 2 xy al cuadrado. Aquí sería, bueno, así lo voy a dejar, ¿no? 1 menos x al cuadrado, 2y por y' igual a 0, ¿no? Esta es una ecuación diferencial de primer orden, ¿no? Tal cual, lo dejo tal como está, ¿no? Y esa es la respuesta. No sé si alguien tiene aquí alguna pregunta. Una pregunta auxiliar. La y', ¿por qué apareció? Porque estoy derivando de forma implícita, estoy derivando y, digamos. Por eso. Ah, ya, gracias. No sé si te convencí, pero si no te convencí, puedes revisarlo en un libro que demuestra eso, ¿no? Busca aquí. Está en la parte de, bueno, derivada, ¿no? Después de las reglas de la cadena. Aquí puedes ver la demostración, digamos, de por qué colocamos y' cuando derivamos una variable, o sea, cuando derivamos y, ¿no? Como variable dependiente de una función implícita.
Bien. Seguimos entonces. Esto es similar para ustedes, para ustedes, para ustedes y este para mí. ¿Ya? Disculpen. Dime. Y ya el cuadrado sobre... Ya el cuadrado... Uh-huh. Aquí está en el denominador. Eso se ignora. O sea, lo ignoramos porque tenemos aquí una igualdad con 0, ¿no ve? Entonces, esto se cumple si y solo si el numerador vale 0. O sea que no me importa cuánto vale esto, digamos. ¿Ok? ¿Listo? O si querés una explicación más sencilla, pasamos este de acá a multiplicar por 0 y se vuelve 0, ¿no? ¿Ok? Sí, está bien. Dale. Gracias. Bien, entonces vamos con este de acá. Bueno, aquí tengo ya una derivada, ¿no? Entonces, un poco raro, ¿no? Una solución expresada en términos de una derivada. Bueno, ya, hagamos nomás. Entonces colocamos aquí solución. Tengo la raíz de c por y' más e a la x igual al coseno de x. Entonces aquí tendría la raíz de c por la raíz de y' más e a la x igual al coseno de x. Entonces ustedes saben, la raíz de una constante es una constante, ¿no? Ya sé que da igual. Por lo tanto, vamos a despejar. Me queda lo siguiente. Listo. Derivando. Alto ahí. Acá estoy multiplicando, ¿no? Entonces aquí tiene que dividir. A dividirse. Sí. Listo. Entonces ahora sí vamos a derivar. Bueno, el numerador no hay lío, ¿no? Todo depende de x, así que al derivarlo me va a quedar, bueno, la derivada del numerador, si quieren les hago recuerdo ya. Siempre que tenga, por decir, un cociente de funciones, al derivar esto, con respecto a x me queda así, ¿no? Derivada del numerador por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por el denominador derivado. Todo esto de aquí dividido entre g de x, ¿no? Y esto de acá elevado al cuadrado. Ya. Entonces aquí sería menos el seno de x menos e a la x multiplicado por la raíz de y' menos el coseno de x menos e a la x paréntesis por la derivada de esto, ¿no? Bueno, hay que derivarlo como una variable normal. ¿Ya? Entonces tengo esto y quiero derivarlo con respecto a x, ¿no? Entonces es como si yo tuviera lo siguiente, ¿no? Y' elevado a 1/2 y quiero derivar todo esto, ¿no? Entonces tengo aquí el 1/2 pasa a multiplicar, tengo aquí y' elevado a 1/2 menos 1 por la derivada de lo de adentro, que sería una derivada de segundo orden, ¿ya? Y aquí debo colocar otra vez, como estoy derivando y, bueno, obligatoriamente al final siempre se coloca por y'. ¿Ok? A ver, vamos a ver si estoy bien. Esto... a ver, creo que ahí es suficiente, ¿ya? A ver, un momento, voy a acordarme de la regla de la cadena en esta parte. 1, 2, 3. Esto agregamos una vez. A ver, y cuadrado, ya,
Y por Y'. Sí, está bien así, ¿ya? Entonces, hay que, por lo tanto, esto sería 1 medio, aquí tendría Y a la menos 1 medio, por, aquí como ya tenía esa derivada, ¿no? Entonces, otra vez lo estoy derivando, así que por eso coloco ahí las comillas, ¿no? Listo, ahí, ¿no? Entonces, aquí voy a colocar 1 medio, Y' elevado a menos 1 medio, todo esto por la derivada de segundo orden, ¿ya? Aquí hubiera sido como antes, en el caso de que yo no tendría esta derivada de acá, ¿no? Entonces me quedaba así nomás, ¿no? Pero como tengo esa derivada, pues ya lo complico un poquito más, ¿no? ¿Ok? Entonces, aquí todo esto se divide entre el denominador al cuadrado, ¿no? Entonces esto me va a quedar acá de la siguiente manera. Como ya saben, esto se cumple si y solo si el numerador vale 0, ¿no? Entonces, para ir más rápido, esto de aquí lo voy a copiar. Bueno, a ver. Ya. Ahí. Y esto lo igual a 0, ¿no? Entonces, esto ya, si se puede, lo reducen, si no, lo dejan ahí. ¿Ya? Y esta sería la respuesta, ¿no? A ese ejercicio. Quizás la única complicación es que aquí tenga esta Y'. Y de hecho, está mal, ¿no? O sea, este problema está mal planteado porque no puedo tener una solución en función de una derivada, ¿no? Imposible. Ya, pero bueno, si se lo digo así, hágalo nomás así como le estoy indicando ahorita. Ya, pero de todas formas ustedes ya saben que está mal planteado. ¿Ok? Bien. Ya acabamos casi, ¿no? En la parte 7 dice, encuentre las ecuaciones diferenciales ordinarias cuya solución... Ya. A ver. Entonces vamos a trabajar con circunferencias, ¿no? Como ustedes vieron antes, acá yo tengo constantes, ¿no? 1, 2 y todo eso. Entonces, ustedes deben saber lo que es una familia de curvas, ¿no? Por ejemplo, una familia de rectas es aquella que depende de un parámetro, ¿no? Una constante, por decir. Este es un ejemplo más sencillo, ¿no? Y igual a C por X. Es una familia de rectas que pasan por el origen. Y donde C es un número real, es un número real, ¿no? O sea, puede ser cualquier valor, excepto el 0, ¿no? Y esto pues se representa de esta forma. A ver, coloquemos aquí Y y aquí X. Son todas las rectas que pasan por el origen. Esa es una familia de rectas, en este caso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí yo puedo que tenga Y igual a X, aquí Y igual a X sobre 2, aquí puede que tenga Y igual a menos X, etcétera, etcétera. Ahora, una familia de circunferencia, pues es aquella también que dependen de ciertos parámetros, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo lo siguiente, a ver, X menos H, ¿ya? Más Y menos K igual a R. Aquí es lo siguiente, tengo como que 3 constantes, ¿no? Entonces yo podría formar una familia de circunferencia que tengan un radio específico. Por ejemplo, que tengan un radio 1. Entonces, lo único que yo desconozco son estas dos, H y X. Y ahí tendría entonces toda una familia de circunferencias en todo el plano que tengan cualquier centro, pero que su radio sea 1. Entonces esa es una familia. ¿Ya? Entonces, así es como vamos a ir trabajando, ¿ya? Coloquemos aquí R cuadrado, esta es la ecuación de una circunferencia. Ya, en este caso, la condición es la siguiente, ¿ya? Que son tangentes a ambos ejes cartesianos.
encuentre las E2 cuya solución son las mismas circunferencias tangentes a ambos ejes cartesianos. Bueno, esto se ve complicado. A ver, voy a ver si puedo plantearlo. A ver. Bueno. Tangentes ambos. Wow. Ya, a ver, pensemos. Aquí vamos a colocar el eje Y, aquí el eje X, entonces me estás pidiendo algo así, ¿no? Por acá una circunferencia, por acá puede haber otra, aquí puede haber otra, ¿no? Lo mismo por acá, ¿no? Entonces hay que ver si aquí tenemos algo en común. H igual a K. H igual a K. Pero eso sería la familia de circunferencias cuyos centros se encuentren sobre estas rectas, ¿no? Le pregunté esta mañana al ingeniero y me envió algo similar. Tampoco pude resolverlo. Yo diría está complicadito esto. A ver, voy a ver si puedo hacerlo. Voy a darle un último intento ya. Por ejemplo, un punto de acá. Sabemos que va a ser variable sí o sí el punto. ¿Ya? Justamente debe caer en estos lados. Ya, entonces, por lo visto, en este caso, ya, si ustedes se dan cuenta, si por aquí trazo otro punto, otro centro, HK, entonces para que sea tangente, justamente, según lo que estoy viendo, H debe ser igual a K, ¿no? ¿Sí? Porque si son iguales, entonces el rayo es el mismo, ¿no? Así que pasa por aquí, ¿no? ¿Correcto? Aquí también si H es igual a K, el rayo es el mismo, obviamente, y corta a los mismos ejes, ¿no? No sé si me están entendiendo. Si H es igual a K, entonces el rayo es el mismo. O sea, yo puedo escribir aquí lo siguiente, a ver. H es igual a K y justamente eso es igual al radio. ¿Ya? O sea que si se cumple esa condición, según lo que estoy viendo ahorita, entonces tendría una familia de circunferencias que sean o que son tangentes a los ejes coordenados. ¿Ya? Entonces, yo digo que H es igual a K porque en el caso de que no sea igual a K, por ejemplo, si H estuviera o si fuera un poco más grande que K, por ejemplo, si yo estuviera por este punto de aquí, más a la derecha, entonces ya no se cumple